La palabra que voy a compartir en esta oportunidad la he titulado Las buenas nuevas a los abatidos y quebrantados de corazón. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, dice la Escritura de la siguiente manera: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu del Señor se movía en la vida de los profetas. Los profetas eran verdaderos transmisores de la verdad. Comunicaban la perfecta voluntad de Dios. Los profetas ejercían una influencia cambiando las vidas de los hombres con el mensaje "Así dice Dios, así dice el Espíritu Santo, vino palabra de Jehová". Eran las expresiones frecuentes de los profetas. Los profetas eran los mensajeros de Dios para traer orientación, dirección y corrección a la tribu de Judá, a la tribu de Israel. Eran los consejeros, o dicho de otra manera, declaraban el consejo de Dios a hombres comunes, a reyes, a sacerdotes, a líderes eclesiásticos, a hombres ricos, a todo tipo de personas, inclusive a eventos públicos. Los profetas siempre tenían una palabra de autoridad. Los libros proféticos muestran cómo el Espíritu Santo transmitía, comunicaba esta verdad de acuerdo a las diversas necesidades que Dios enviaba a los profetas. Los profetas a veces tenían un mensaje contra la opresión, la injusticia. Entonces era un mensaje de autoridad frente a los potentados, los hombres insensibles ante el dolor humano, haciendo trabajar excesivamente sin remuneración alguna. Entonces Dios levantaba a los profetas. En otra ocasión, los profetas resolvían problemas o daban consejos oportunos que tenían que ver con la vida diaria. Los profetas desafiaban la conducta de los hombres, hablaban la importancia de seguir los lineamientos de Dios. Entonces los profetas declaraban un mensaje de salvación, de libertad, cómo la tierra podía ser bendecida, y siempre los profetas querían presentar el parecer de Dios. Entonces no solo era el mensaje de salvación y de libertad, sino en igual manera era un mensaje de denuncia, un mensaje que denunciaba la maldad, la idolatría, los falsos profetas. Siempre los profetas tuvieron una misión no fácil, porque encontraron por lo general la resistencia fuerte de un pueblo rebelde y de un pueblo que no quería someterse a Dios, sino incurría una y otra vez en la idolatría. En esta ocasión, el versículo que he leído habla del profeta Isaías. Y nótese que es una palabra profética, porque Jesús utiliza precisamente este pasaje cuando en Nazaret, conforme la costumbre, ingresa un día sábado a la sinagoga. Da lectura del rollo, el libro, y abre precisamente en este pasaje de Isaías. Los versos siguientes van explicando lo que significa este mensaje, pero en Lucas capítulo 4, versículo 18, este pasaje está prácticamente en una forma muy idéntica, muy parecida. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos. En otras palabras, Jesús, en este versículo 1 del capítulo 61 de Isaías, afirma que lo que dijo el profeta Isaías se estaba cumpliendo precisamente en su persona. El ministerio que Jesús iba a desarrollar
en igual manera estaría encomendado a la vida de la iglesia. La vida de la iglesia tenía que desarrollar en igual manera esta labor de sanar a los abatidos, de sanar los quebrantados de corazón, de traer libertad al cautivo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de poder y de autoridad. Entonces, la primera cosa que vamos a observar es que el Señor sana a los abatidos. El Señor sana a los abatidos. El Señor sana a los quebrantados de corazón, a los que tienen problemas emocionales, problemas espirituales. Vino a dar libertad a los cautivos. A los cautivos. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado. Apreciado hermano que está en sintonía, que está viendo este video, este mensaje, pastor o cualquiera sea el liderazgo que usted tenga dentro del cuerpo de Cristo, quiero decirle que el conocimiento que Dios tiene es un conocimiento perfecto de su persona y de la humanidad entera. Los ojos de Dios son ojos penetrantes, escudriñadores, y conocen la realidad del ser humano. Por eso que en esta hora Cristo tiene un mensaje de libertad a los abatidos, a las personas que están en angustia, a las personas que están desesperadas. Cristo tiene un mensaje de esperanza, una palabra de esperanza. Porque la realidad es que el Señor conoce si en usted hay heridas profundas, si hay recuerdos de dolores amargos. Quiero decirle que el Señor tiene el poder para penetrar en las grietas de su memoria. Tiene el poder para que a través de la obra del Espíritu Santo tocar su corazón y que se inicie en usted un proceso de sanidad del alma, de sanidad del cautiverio espiritual, y que usted experimente la bendición que solo de Dios el hombre puede experimentar. Quiero decirle que las experiencias de la niñez son determinantes en lo que ha de ser la vida adulta. Las experiencias de la niñez son determinantes para nuestra vida futura. Y la experiencia que pudo tener un hijo, una hija con sus padres en su convivencia familiar es muy significativa, porque cada persona va formando una imagen interior. Los niños van formando una imagen interior. Si una madre es una madre honesta, bondadosa, si es una madre afable, si es una madre que ejerce un liderazgo al interior de su familia con sabiduría, los hijos van a tener en lo profundo de su ser una imagen favorable de su madre. Lo mismo sucede con el padre. Si el padre es un hombre responsable, es un hombre esforzado, si es un hombre con una autoridad que le da firmeza, ejerce una autoridad con firmeza y ternura, lo mismo acontecerá con los hijos. Los hijos van a ir formando una imagen de su padre. Pero si un padre y una madre, si un esposo y una esposa no se relacionan entre sí adecuadamente, la imagen de un hijo puede ser desfavorable, negativa. De allí que es tremendamente importante que el bisturí de Jehová penetre en lo profundo del corazón y pueda cercenar lo que nos sirve. Cristo tiene un mensaje de esperanza a los abatidos. Cristo tiene un mensaje de autoridad. Cualquiera sea la problemática que usted viviendo, sepa, Dios tiene una palabra de bendición. Él fue ungido para sanar a los oprimidos. Él fue ungido para libertar a los quebrantados de corazón, y Él fue ungido para dar libertad a los cautivos, y Él ha dado autoridad y poder a su iglesia para que sus mensajeros puedan predicar en igual manera de este mensaje. Hay miles y miles de hombres
Hay miles y miles de mujeres que tuvieron un pasado doloroso, que tuvieron un pasado maligno. Sin embargo, Jesucristo fue revelado. El poder libertador vino a sus vidas. Las cadenas de maldad fueron cortadas y el pasado maligno quedó atrás, y ahora, por la gracia del Señor, por el poder de la redención, son gente de bien. Son personas que tienen paz en su corazón, son parte de la familia de Dios y que en su vida ha habido un cambio existencial a través de la obra restauradora que Jesús produce en la vida del ser humano. Por eso es que las palabras del apóstol Pablo es bueno mencionarlas una y otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo tiene un mensaje a los abatidos, a las personas que han dividido su mente, las personas que no tienen deseo de vivir. Hay personas que están viviendo un momento muy apremiante, lleno de temores, abatidos, cansados, sin ánimo, llenos de tristeza. Hay una palabra para usted, a los abatidos, y hay una palabra de poder, cualquiera sea la situación que usted esté experimentando, porque hay personas que han experimentado las decepciones de la vida, y mientras más grande sea la decepción de la vida, entonces menos está el deseo de enfrentar la realidad. Cristo tiene un mensaje de esperanza y una respuesta personal a los abatidos, a los quebrantados de corazón. Pero quiero decirle que el hombre y la mujer que quebranta las leyes de Dios sufrirán las consecuencias de haber quebrantado las leyes de Dios. Hay muchas personas que subestiman a Dios, que ridiculizan los mandamientos y creen que sus mentes son brillantes y que las oportunidades que tuvieron de ser capacitados académicamente y se han profundizado en el saber humano. Y todo ese conocimiento que han podido adquirir, ellos creen tener el derecho de rechazar la revelación bíblica y la inmutabilidad de Dios. Pero quiero decirle a cada uno de los que piensan con ostentación y se jactan de todo el conocimiento humano que han adquirido, pero son totalmente insensibles y rebeldes a la voz de Dios. Quiero decirle, apreciado amigo, lo que dijo Jesucristo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo libra al ser humano de la depresión mental, de los conflictos emocionales, le libra del pecado, le libra de ataduras. La verdad que falta en muchas vidas, inclusive en el sistema educativo. Qué bueno sería que el sistema educativo pudiera entender el propósito de Dios para la vida humana. Pero hay un total desconocimiento del propósito de Dios para la vida humana. Al no conocer el propósito de Dios para la vida humana, entonces las leyes de Dios no tienen ninguna importancia. Los valores y las actitudes que generan paz de Dios, tranquilidad espiritual, para ser motivos de bendición a otras personas, están en un desconocimiento total. Y esa es la gran tragedia de los días actuales, donde los hombres han ignorado el mensaje del Calvario y los resultados siempre serán negativos. Por eso que vale la pena reflexionar profundamente. Toda persona que ha incubado resentimientos, amargura, rencores, venganza, que la violencia la usan como una terapia, terapia de su insatisfacción, y ellos una terapia de escape. Las normas morales también no consideradas. Cuando una persona alberga en su interior
sentimientos de venganza, rencores, amargura, falta de espíritu perdonador, si no resuelve esos problemas de su alma, la vida va a ir teniendo pérdida, insatisfacción, y es como un cáncer en el alma que comienza a producirse. Por eso es que el mensaje que el Señor nos comparte en este día es que el Señor nos ha ungido y que las buenas nuevas del Evangelio traen salvación al cautivo, liberación y sanidad a los abatidos, a los quebrantados de corazón. Venda sus heridas, como dice la Sagrada Escritura. Los abatidos son aquellos que son vencidos, aquellos que experimentan la derrota. Mire lo que dice el apóstol San Pablo. En su segunda epístola, en el capítulo 4, del versículo 7 al 9, mire lo que dice la Escritura. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo nos presenta la actitud que debemos tener frente a las vicisitudes de la vida, frente a las crisis, frente a los inconvenientes inesperados, frente a las malas noticias. ¿Cuál debiera ser nuestra reacción? Y cuando Pablo declara, no estamos desesperados, y aunque hemos experimentado esta y esta experiencia negativa, pero no estamos destruidos, derribados pero no destruidos, porque la vida del apóstol San Pablo fue una vida llena de sufrimiento, de persecución, una vida no fácil. Él estuvo dispuesto a pagar el precio, y el precio que paga el apóstol Pablo fue un precio alto. Pero su determinación fue honrar a Dios y determinar vivir para agradarle. Ese fue el deseo de su corazón, vivir compenetrado en hacer la perfecta voluntad de Dios. Por eso dice derribados, no necesariamente abatidos. Es posible que una persona se sienta desanimada, falta de fe y esperanza frente a los sufrimientos, frente a las situaciones anormales de la vida, las cuales no han podido encontrar solución. Todas estas experiencias adversas que viven reiteradamente las personas, a veces les hace decir, no puedo más, me rindo. Y hay muchas personas que toman decisiones drásticas, decisiones inclusive con terminar con su existencia terrenal, decisiones de abandono, precisamente porque el cúmulo de angustia, el cúmulo de adversidad, pareciera que no tienen las fuerzas, y como luchan solo, entonces se torna mucho más dificultoso la experiencia que ellos pueden vivir. Por eso es que es tremendamente importante tomar en consideración este mensaje, que las buenas nuevas a los abatidos. El Señor sana a los abatidos. Hay muchas mujeres abatidas por haberse casado con un marido malo, un marido haragán, un marido cruel, un marido insensible, egoísta. Pero hay otros que tienen una vida también complicada, una enfermedad que se prolonga, un problema económico que de igual manera dificulta la existencia, injusticia y una serie de inconvenientes que a veces la persona dice, no puedo más. Por eso que Cristo siempre llega en forma oportuna. Hay tantos testimonios del poder transformador del Evangelio, del poder sanador del Evangelio y del Señor. Porque cuando la Biblia dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, esa palabra poder de Dios para salvación tiene una implicancia profunda,
tiene que ver con reconciliación, tiene que ver con restauración, con sanidad, con liberación, sanidad del alma, sanidad de nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor. Buenas nuevas a los abatidos. Hay personas que no hubiesen venido a Cristo. Hay personas que no serían parte de la iglesia si no hubiese sido por los problemas físicos, emocionales y espirituales que experimentaron. Sus propias problemáticas los llevaron a Cristo. Porque el llamado del Señor es un llamado continuo. Ninguno que viene a mí le echo fuera. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando los hombres, cansados de pecar, cansados de las cargas emocionales, cansados de sus imposibilidades, frustrados al máximo, escuchan una palabra de esperanza, un mensaje de libertad, un mensaje de amor que les llama con la voz tierna del Señor, que les invita para hacer un pacto personal con Jesucristo. Cristo está más cerca de lo que usted se imagina. Él sana el corazón enfermo. Pero usted tiene que tener una actitud de fe. Una actitud de fe en Cristo. Ante los sufrimientos, ante la injusticia, ante la prueba que usted esté experimentando. El saber que Dios es mucho más grande que los problemas que usted está experimentando. Entonces eso es un alivio. Eso le da nuevas fuerzas. Por eso que en esta hora le llamo a poner su confianza en Cristo. A seguir la hilación de este mensaje. Porque en la parte conclusiva le estaré dando la receta cómo sanar de su abatimiento, de sus angustias, de su dolor interno, que lo carga posiblemente por mucho tiempo. A veces la palabra de Dios, el mensaje que predicamos, produce escozor en la vida del religioso. El religioso siempre resiste el mensaje del Evangelio. Sin embargo, los hombres y las mujeres de Dios, todo hombre que se ha puesto en el trazado divino, todo hombre y toda mujer que la única obligación es predicar el Evangelio de autoridad y predicar la verdad bajo cualquier circunstancia. Las palabras que encontramos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, son muy interesantes, porque nos presenta, comenzando del capítulo 6, a Esteban, un hombre lleno de gracia y del Espíritu Santo. Dice de gracia y de poder, y que hacía prodigios y señales. La fama de Cristo estaba corriendo a través del ministerio de este diácono, lleno del Espíritu Santo. Un hombre usado por Dios. Dice la Escritura que se levantaron de entre la sinagoga unos llamados libertos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, para atacar a Esteban. Y Esteban dialogaba con ellos, pero ellos estaban perplejos de la sabiduría, de la autoridad de Esteban. Y estos hombres buscan a personas para conspirar en su contra, buscan testigos falsos, le dan dinero para que ellos calumnien, para que ellos entren en una actitud de blasfemia para ser acusado ante el concilio. Y Esteban es acusado ante el concilio. Y dice la Escritura que estando todos sentados en el concilio, acusando a Esteban, pero Esteban no pronunció ninguna defensa frente a las acusaciones falsas. Y dice que todos estaban sentados y observaban que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Y frente a aquellas acusaciones falsas, el sumo sacerdote le dice, ¿qué dices tú? ¿Qué puedes responder a estas acusaciones? Y Esteban hace una exposición magistral, una narración de los hechos históricos del plan eterno de Dios,
los confronta por su rebeldía, los confronta por su insensibilidad de olvidar los milagros de Dios, los confronta por su idolatría y comienza a hacer un recorrido histórico del programa eterno de Dios y cómo el pueblo rehusó y se rebeló a todo el programa de Dios. ¿Ustedes piensan que ellos pudieron haber reaccionado positivamente frente a ese llamado? Miren lo que dice el versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Su reacción no fue caer de rodillas frente a este mensaje. Era un mensaje directo. Es el mensaje de los profetas, es el mensaje que hiere la carne, enfurece a los demonios, pero es el mensaje de Dios que trae libertad. Sino se rebelaron contra el mensaje y el mensajero. Miren lo que dice el versículo 54 del mismo capítulo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No existe mayor injusticia de lo que ocurrió a Esteban. Predicó el mensaje de salvación, predicó el mensaje de esperanza, lo apedrearon y lo apedrearon hasta darle muerte. ¿Por qué he considerado este mensaje cuando estoy hablando de los abatidos? Estoy hablando de las dificultades diversas que vive el ser humano. Y apreciado hermano y amigo, es que esta visión que debemos tener frente al dolor, esta es la visión que nosotros debemos tener frente al sufrimiento y a las dificultades que podemos experimentar. El padecimiento y la muerte no abatieron a Esteban. La injusticia no abatieron a Esteban. Como dice, derribados, dice Pablo, derribados pero no destruidos. Lo derribaron, pero él se mantuvo de pie por la gracia, por el amor de Dios, por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Miren lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo 4. Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta es la buena noticia para los abatidos. Esta es la noticia que Dios está trabajando en su propio corazón. Dios ha estado trabajando y Dios sale hoy al encuentro para decirle, sí, conozco el dolor que has cargado por mucho tiempo. Conozco las injusticias que has experimentado. Conozco la enfermedad. Tengo un conocimiento pleno de tu vida. Nada escapa a los ojos penetrantes que tengo para mirar lo más profundo de tu vida. Cristo tiene el poder para sanar de las diversas necesidades que el hombre experimenta. Entonces Cristo sana a los abatidos. Pero Cristo sana a los quebrantados de corazón. En el Salmo 147, versículo 3, la Biblia dice de esta manera: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La sanidad es un milagro divino. Las heridas son las experiencias comunes de la humanidad. Cuando un hombre ha estado por un cuadro depresivo serio, grave, y Cristo se revela
y la paz de Dios y el sentido de propósito comienza en su vida, ese es un milagro, es una obra extraordinaria. Un hombre enfermo, desahuciado de los médicos, pero que el poder omnipotente de Dios ha intervenido en ese cuerpo y se ha restablecido. Tantos ejemplos. Un hombre que no había esperanza, que el prójimo no daba un céntimo por él. Sin embargo, el poder transformador del Evangelio lo ha regenerado de manera que lo ha hecho un hombre o una mujer de bien. William Shakespeare, él en la novela Romeo y Julieta dice: quien se burla de las llagas es quien nunca recibió una herida. Quiero decirle que los que tienen prisa para hacer lo malo nunca van a poder conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz y ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que impide que los creyentes avancen son las heridas del corazón. Lo que impide la realización plena de su propia vida, hombre y mujer que me escuche, joven que me escucha, es precisamente a veces las heridas del corazón. Y eso a veces produce un profundo dolor, una profunda decepción. El corazón a veces se endurece por las experiencias de la vida. Las personas no cultivan buenos sentimientos. No es que nació así, se hizo así en el camino. Las experiencias de dolor, los abusos, los maltratos, las descalificaciones. Hay muchas personas que han tenido una niñez dolorosa, han tenido una adolescencia con mucha tristeza, con muchas necesidades, donde sus padres y abuelos y el ambiente ha generado una siembra en sus corazones de venganza, de odio, de rebelión, de culpar a otros de su propia desgracia y desdicha. Por eso hay muchas personas heridas, no permiten ser sanados. Y muchas personas están tocando su herida, están abriendo esa herida, y esa herida continuamente está sangrando. La recuerdan en forma permanente. Por eso es que es tremendamente necesario dejar que Dios, a través del Espíritu Santo, sane las heridas. Sane las heridas del alma. Una persona no puede ser generosa, ni a veces puede exteriorizar el afecto que se le puede dar precisamente cuando tiene heridas en el corazón. Las heridas en el corazón generan una desconfianza, generan una sospecha, porque siempre la persona está pensando que algo mal pueden estar planeando hacia él o hacia ella. En otras palabras, la persona es mucho más susceptible para interpretar negativamente las situaciones de la vida y se encierra en un profundo dolor y la verdad que la vida se torna muy miserable, muy angustiosa, pero Cristo tiene el poder. Pero ¿qué hacer frente a un cuadro de esta naturaleza? Lo que hay que hacer es precisamente perdonar. Es el perdón el que trae la cura. Debemos permitir que la gracia de Dios fluya de manera que el amor de Dios, el perdón del Señor y la aceptación de Dios se hagan manifiesto en la única manera de curar las heridas. Por eso cuando el texto de los Salmos 147, versículo 3, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si no perdonamos, la vida se vuelve en una cárcel. El hombre y la mujer vive como prisionero. No se siente libre, no se siente feliz, no se siente realizado. Y vivir como prisionero es sentir permanentemente la culpabilidad. Los recuerdos van martirizando la vida, pero el perdón abre las puertas de la prisión. No importa cómo haya sido su pasado. Cuando usted le da más valor al dolor que tiene, al dolor que ha experimentado, más valor que el perdón
que Cristo consiguió en la cruz del Calvario, usted y yo estamos desvalorizando la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay perdón para su vida. Cuando el hombre y la mujer aceptan el perdón de Dios, tendrá la facilidad y la capacidad para que el amor de Dios fluya y de esa manera tomemos la decisión de perdonar. Porque si Cristo nos perdonó, así nosotros tenemos que perdonar. Las heridas del alma se comienzan a cerrar y la vida comienza a ser restaurada. Pero el perdón es una necesidad no fácil, pero es una necesidad que cuando el hombre y la mujer se decide a actuar de acuerdo a la exigencia divina, al deseo de Dios, eso va a generar en una libertad. La mochila, la carga es dejada y el hombre puede levantar la cabeza, la mujer podrá levantar la cabeza y podrá decir: Señor, te amo, te adoro, soy libre, soy bendecido, he sido perdonado y puedo perdonar. Y el gozo del Señor será manifestado en su vida y otros serán bendecidos. Que la paz y la victoria de Jesús sea con cada uno de ustedes.